¿Alguna vez has sentido que el mar te observa? Esta noche te cuento 10 historias que los pescadores solo susurran de noche. Criaturas imposibles, barcos que navegan bajo el agua y sombras que devoran la luna. No son las sirenas ni krakens de siempre. Son las leyendas que el océano intenta ocultar. Suscríbete, apaga las luces y dale al play, si te atreves. En las costas de Trondelag y Norland, cuando la niebla es tan espesa que no ves tu propia mano, aparece el Draug. No es un barco fantasma común, es el propio muerto que vuelve a reclamar compañía. El Draug siempre es un pescador que murió ahogado sin confesión o sin que su cuerpo fuera encontrado. Su piel está hinchada y gris-verde, cubierta de algas y percebes. Lleva el mismo suéter de lana que usaba en vida, pero empapado y desgarrado. Lo más terrible es que no tiene cabeza. La lleva bajo el brazo izquierdo y los ojos aún parpadean en ella. Sube a los barcos sin hacer ruido, dejando un rastro de agua salada que huele a cadáver. Si lo ves, ya es tarde. El Draug nunca aparece solo por curiosidad. Viene a llevarse a alguien. La única esperanza es gritarle su nombre verdadero 3 veces antes de que él hable. Pero nadie conoce el nombre de un Draug, porque los ahogados sin entierro pierden su nombre en el mar. En 1893, el pesquero Anna Helene de Bordeaux salió con 7 hombres en plena tormenta de enero. A la mañana siguiente encontraron el barco a la deriva, intacto, con las velas izadas, pero vacío. Solo había una huella de pies descalzos gigantes en la cubierta y en la bitácora alguien había escrito con carbón: "Ya somos 8". Los pescadores noruegos llevan desde entonces una tabla de madera con sus nombres grabados colgada en la cabina. Si aparece el Draug, rompen la tabla y arrojan los trozos al mar para devolverle su nombre. Funciona, a veces. En 1956, un barco de arrastre moderno con radar y radio encontró niebla cerrada cerca de las Lofoten. El capitán informó por radio que algo grande y negro estaba subido al castillo de proa. Luego se cortó la comunicación. Cuando llegó la guardia costera, el barco estaba vacío. En la sala de máquinas encontraron la cabeza del capitán perfectamente cortada, colocada sobre la mesa de navegación mirando hacia el mar. Los ojos aún estaban abiertos. Los viejos lobo de mar dicen que hay un Draug especial, el más antiguo, llamado Haken Gamel. Fue un vikingo que traicionó a su tripulación en el año 999 y los ahogó para quedarse con el botín. Desde entonces recorre la costa en busca de su propia cabeza, que según la leyenda fue cortada y arrojada al mar por su hermano, si alguna vez encuentra su cabeza. El Draug descansará, y todos los ahogados sin nombre serán liberados. Hasta entonces, cuando la niebla baja y el mar se queda sin olas, los pescadores encienden una lámpara de aceite, nunca eléctrica, y susurran al viento: "No somos los que buscas, Haken Gamel. Sigue tu camino", y rezan para que sea verdad. En los mares entre Islandia y Groenlandia, los marinos medievales hablaban de una bestia tan grande que superaba cualquier isla conocida. Los bestiarios la llamaban Aspidokelone, tortuga aspid, o Hasconius, el pez gigantesco. Su lomo era una extensión de arena, hierba y hasta árboles. Sus costados, acantilados negros cubiertos de liquenes. Los barcos perdidos en la niebla veían de pronto tierra firme, donde ningún mapa indicaba isla. Agradecidos echaban anclas, bajaban a tierra y encendían fuego para cocinar. Entonces la bestia sentía el calor en su piel y se sumergía lentamente. Los gritos de los marineros se perdían bajo las olas y la isla desaparecía para siempre. San Brendan el navegante, en su legendaria búsqueda del paraíso,
celebró la misa de Pascua sobre el lomo de Asconius creyendo que era una isla. Cuando encendieron el fuego para el cáliz, la bestia empezó a moverse. Brendan gritó: «Subid al barco, hijos míos, que esta tierra vive». Lograron salvarse y desde entonces Asconius siguió a la barca de Brendan durante años, como agradecido por no haber sido herido. En el Physiologus se dice que el aspidoquelone es una metáfora del diablo. Ofrece refugio aparente a los pecadores, pero cuando confían en él, los arrastra al infierno. Los marineros reales, sin embargo, no veían metáfora, veían muerte. En 1121 el cronista islandés Ari Frodi escribió que un barco danés desapareció tras anclar en una isla que no estaba el día anterior. Solo volvió un hombre, medio loco, diciendo que la tierra empezó a temblar y olía a pescado podrido. Lo encontraron aferrado a un tronco, a 300 millas de cualquier costa. Durante siglos los mapas medievales marcaban en el Atlántico Norte frases como Hic sunt aspidoquelones o isla que engaña. Algunas de esas islas fantasma coinciden sospechosamente con avistamientos modernos de ballenas azules o grupos de ballenas durmientes flotando juntas, formando lo que parece una masa de tierra desde lejos. Pero hay un relato que no encaja. En 1348, un barco veneciano regresó a casa con la historia de haber visto una isla con ruinas romanas y un bosque entero. Encendieron fuego y la isla se hundió. Sin embargo, uno de los marineros juró haber visto, justo antes de sumergirse, una enorme cabeza de tortuga con ojos antiguos que los miraba sin odio, casi con tristeza. Los biólogos marinos modernos creen que la leyenda pudo inspirarse en tortugas laúd gigantes, hasta 3 metros, o en bancos de algas sargazo que realmente parecen islas flotantes. Pero ningún sargazo tiene ojos, y ninguna tortuga laúd mide 200 metros ni lleva árboles de 20 metros en el caparazón. Los pescadores de Terranova aún llaman la isla que respira a ciertos bancos de niebla donde los sonar detectan sombras enormes justo bajo la superficie. Y cuando un barco desaparece sin dejar rastro en mar calma, los viejos dicen en voz baja: «Se pararon a cocinar en el lomo del Asconius». En la costa entre Maranhão y Pará, donde el Amazonas ya no es río sino un mar dulce que se mezcla con el Atlántico, habita la Uyara salgada, la madre del agua que nunca fue bautizada. No es la misma Yara de los ríos de agua oscura que conocemos por las canciones. Esta es más antigua, más cruel y más hermosa. Su piel tiene el color del nácar cuando la luz de la luna la toca, y su cabello no es verde como el de su hermana fluvial. Es negro azulado, largo hasta los tobillos, lleno de conchas vivas y estrellas de mar que se abren y cierran como flores. Cuando canta, su voz suena a portugués del siglo XVI, mezclado con palabras tupí que nadie recuerda. Los pescadores de São Luís y Alcántara la llaman Dona Marina do Fundo. Dicen que fue una joven portuguesa raptada por piratas holandeses en 1641. Arrojada al mar encadenada cerca del fuerte de São Marcos. En vez de morir, el mar la acogió y la transformó. Desde entonces odia a los hombres de piel clara y a los barcos con bandera extranjera, pero también a los traidores locales que venden el pescado a los gringos. La Uyara no mata de una vez. Primero seduce. Aparece al atardecer sentada en las rocas del Parcel de Manuel Luis, un laberinto de arrecifes donde han naufragado más de 1000 barcos. Canta una modiña triste que habla de un amor que se fue en un navío y nunca volvió. El pescador que la escucha siente que la canción está escrita para él, que ella conoce su pena más profunda. La mujer que lo abandonó, el hijo que se ahogó, la deuda que nunca podrá pagar. Si el hombre se acerca en su canoa, ella se mete al agua y nada alrededor, rozando el casco con sus dedos fríos. Entonces le pide que la siga solo un poco más allá, donde el agua es más caliente. El pescador rema sin darse cuenta de que ya pasó los arrecifes y está en mar abierto.
Cuando la luna se pone, la Auyara se sumerge y tira de la canoa hacia el fondo. Allí, en una gruta de coral iluminada por peces luminosos, lo convierte en su amante eterno. Le crecen escamas en los costados y branquias en el cuello, pero conserva los ojos humanos. Se vuelve delfín esclavo, guardián de su palacio submarino. En 1928, el vapor São Luís do Maranhão desapareció con 87 personas a bordo en noche de luna llena. Solo apareció una balsa con 3 sobrevivientes locos que repetían la misma frase. Ela cantaba en portugués antiguo, e nos levou para casa dela. Uno de ellos, un marinero llamado Cedo Bento, fue encontrado años después nadando en círculos cerca de los arrecifes, con escamas plateadas en los brazos y hablando solo en portugués arcaico. Los caboclos de la región saben cómo protegerse. Llevan siempre un diente de caimán negro colgado al cuello y nunca responden cuando alguien canta desde el mar. Si escuchan la voz de la Auyara, tapan los oídos con cera de abeja y rezan la oración de São Bento al revés. También dejan ofrendas en las restingas, botellas de cachaza con flores de mandacaru y un espejo pequeño, porque la Auyara es vanidosa y se entretiene mirándose. En 1987, un biólogo marino de la Universidad Federal del Maranhão buceaba en el Parcel buscando corales cuando vio una figura femenina inmóvil a 30 metros de profundidad. Pensó que era una estatua hasta que ella giró la cabeza y lo miró. La cámara grabó 14 segundos. Una mujer desnuda de cabello interminable flotando entre cardúmenes, con ojos completamente negros. Cuando el buzo intentó acercarse, sintió que algo le apretaba el pecho y perdió el conocimiento. Lo encontraron flotando 2 días después, vivo pero sin recordar su propio nombre. En la cinta de la cámara, después del fotograma de la mujer, solo aparece estática y una voz susurrando en portugués antiguo: «Volta pra casa, meu amor». Hoy los pescadores de rapaduras siguen viendo luces verdes bajo el agua en noches de luna llena. Algunos dicen que son los ojos de los amantes transformados que vigilan para que nadie más caiga en la trampa de Dona Marina. Otros dicen que es ella misma, esperando al próximo barco que lleve bandera extranjera. En las grandes bahías de lo que hoy es Victoria y el sur de Nueva Gales del Sur, los pueblos Bunwurrung, Wurundjeri y Gunai Kurnai hablan desde hace miles de años de los Ya'anuroan, los Bunyip de agua salada. No son los mismos Bunyip de los Billabongs que rugen como toros. Estos son más largos, más silenciosos y mucho más peligrosos. El Ya'anuroan tiene cuerpo de foca gris oscura, pero su cuello se estira como el de un cisne negro y termina en una cabeza ancha de cocodrilo con colmillos que brillan como conchas de nácar. Sus ojos son 2 carbones apagados que solo se encienden cuando va a atacar. Nada justo bajo la superficie sin hacer apenas ondas, y cuando respira, exhala un vapor frío que huele a pescado podrido y a hierro. Los ancianos decían que los primeros Bunyip marinos nacieron cuando los espíritus del sueño castigaron a un cazador que había matado crías de foca para divertirse. El gran espíritu Bunjil lo arrastró al mar y lo coció vivo dentro de la piel de sus víctimas. Desde entonces, cada vez que un humano derrama sangre innecesaria en la bahía, otro Bunyip despierta. En 1840, cuando los colonos empezaron a bañarse en la playa de Brighton, entonces un lugar salvaje, desaparecieron 5 niños en una sola semana. Los colonos culparon a tiburones. Los Bunwurrung sabían que era el Ya'anuroan reclamando el precio. Una mujer llamada Toola Book, la última cantora tradicional de la zona, fue a la playa al atardecer y cantó la canción de dejar descansar la sangre. Tiró al agua un cesto de anguilas ahumadas y plumas de cisne negro. Esa noche se oyó un grito que parecía un niño llorando mezclado con el gruñido de un perro, y nunca más desapareció nadie.
mientras se siguiera dejando la ofrenda. Todavía hoy, los pescadores indígenas de Western Port cuentan que en noches sin luna, cuando la fosforescencia brilla verde, se ve una sombra larga que sigue al barco a la misma velocidad. Nunca sube a la superficie, pero si alguien enciende una luz fuerte o dispara al agua, la sombra se detiene. Los ojos se encienden como brasas y el barco empieza a hundirse lentamente, como si algo lo empujara desde abajo sin romper la madera. La única salvación es apagar todas las luces, quedarse en absoluto silencio y dejar caer al agua un cuchillo de hierro rojo, porque el buñip odia el metal caliente. En 1972, un equipo de biólogos marinos australianos instaló sensores acústicos en la bahía de Port Phillip para estudiar delfines. Durante 3 noches seguidas, registraron un sonido que ningún animal conocido produce. Un lamento grave que sube y baja como una mujer llorando, seguido de un chasquido seco que parece hueso rompiéndose. La 4ª noche el cable del hidrófono fue cortado limpiamente a 40 metros de profundidad. Cuando lo recuperaron, tenía marcas de dientes de 18 centímetros de ancho. El proyecto se canceló y los datos quedaron clasificados. Los ancianos actuales dicen que los Ya'anuroan no odian a los humanos, simplemente recuerdan cada gota de sangre derramada en su agua. Mientras se respete el mar y no se mate por placer, duermen. Pero cuando alguien pesca con dinamita o cuando los barcos vierten fuel, se despiertan y entonces la bahía se vuelve demasiado quieta, demasiado fría, y hasta las gaviotas dejan de gritar. En la bahía de Douarnenez, frente a la costa de Finisterre, yacía la ciudad más rica y hermosa del mundo, Keris, construida por el rey Gradlon para su hija Daud. Estaba protegida del Atlántico por un enorme dique con una única puerta de bronce, cuya llave colgaba del cuello del rey. Daud era rubia como la espuma y cruel como la marea. Cada noche elegía un amante entre los marineros más bellos, lo llevaba al palacio de mármol y cristal y al amanecer abría una trampilla secreta que lo arrojaba al mar. Pero un día llegó un príncipe vestido de rojo, con ojos del color del fuego. Era el diablo disfrazado. Le pidió a Daud que le entregara la llave del dique solo por una noche. Ella, enamorada o embrujada, se la robó a su padre mientras dormía y se la dio. A medianoche, mientras la ciudad dormía borracha de vino y música, el príncipe rojo abrió la puerta. El mar rugió como 1000 toros y entró a galope. Las casas de oro y plata se derrumbaron como castillos de arena. Daud corrió al palacio, despertó a Gradlon y juntos huyeron en su caballo Morbark, más rápido que el viento. Pero el mar los perseguía. Una voz desde el cielo gritó: «Tira a la princesa, o pereceréis los dos». Gradlon, con el corazón partido, empujó a Daud. Ella cayó y el mar se cerró sobre su cabeza. En el lugar donde se hundió, las olas formaron un remolino que aún hoy los pescadores llaman Tul ar Sarpent, la boca de la serpiente. Dicen que Daud no murió. Se convirtió en una morgen, sirena bretona, de cabello dorado y voz mortal. En las noches de tormenta canta desde el fondo para atraer barcos hacia los restos de Is. Los pescadores de Douarnenez juran que cuando la marea está en su punto más bajo y el mar está como un espejo, se puede ver la ciudad entera bajo el agua. Torres de plata, calles empedradas de conchas y las campanas de la catedral balanceándose lentamente. Si te quedas demasiado tiempo mirando, una mano pálida sale del agua y te arrastra. Por eso, cuando alguien ve el brillo de Is, debe escupir 3 veces al mar y rezar un Ave María al revés. En 1930, un submarinista militar francés llamado Yves Leprieur bajó con uno de los primeros equipos autónomos. Informó haber visto muros rectilíneos y columnas perfectamente talladas a 18 metros de profundidad. Cuando intentó acercarse, su linterna se apagó y sintió que algo lo empujaba hacia abajo con fuerza increíble.
Subió a la superficie casi sin aire y con arañazos profundos en el traje. Nunca volvió a hablar del tema. Hoy, los sonar de lado han detectado estructuras rectangulares en el fondo de la bahía que no corresponden a ninguna formación natural conocida. Los arqueólogos submarinos lo atribuyen a restos neolíticos. Los viejos de Douarnenez sonríen y dicen: eso es lo que quieren que creáis. A finales de los años 90, los tripulantes de los balleneros japoneses empezaron a hablar en voz baja de algo que veían en las aguas heladas del Mar de Ross. Una forma blanca, larguísima, que emergía y desaparecía en cuestión de segundos. No era una ballena, no era un submarino, era humanoide. Los primeros avistamientos fueron descartados como alucinaciones por frío o fatiga, pero en 2002, un oficial del barco de investigación, Kai Yomaru, tomó una foto borrosa con una cámara digital. Una figura pálida de unos 20-30 metros, con brazos y piernas largas, sin rostro claro salvo 2 ojos negros enormes. La imagen circuló por internet japonés y nació el nombre Ningen, ser humano. Los Ningen no tienen boca visible, ni pelo, ni ropa. Su piel es blanca como la nieve recién caída, a veces con un leve tono azulado. Se mueven despacio, casi flotando, pero pueden desaparecer bajo el hielo en segundos. Algunos marineros dicen que cuando un Ningen te mira, sientes una tristeza inmensa como si te recordara a alguien que perdiste hace mucho. En 2007, un biólogo ruso que trabajaba en la base Novolazarevskaya grabó un vídeo de 42 segundos. Un Ningen se acerca al agujero de pesca, mete la cabeza, completamente lisa salvo los ojos, y observa a los científicos durante casi un minuto antes de hundirse otra vez. El vídeo fue confiscado por el gobierno japonés cuando el barco de apoyo llegó, pero una copia mala circula en la Deep Web. Los Inuit de la Antártida, trabajadores temporales, cuentan historias antiguas de Kivitok del mar, espíritus de personas que se alejaron demasiado de la comunidad y fueron transformados por el frío en seres que ya no pertenecen ni a la tierra ni al mar. Algunos investigadores especulan que los Ningen podrían ser una especie desconocida de cetáceo altamente evolucionado, quizás emparentado con los rorcuales, pero con extremidades más desarrolladas. Sin embargo, los testimonios más inquietantes vienen de los submarinos. En 2012, el sumergible Shinkai Seintis 500, durante una inmersión a 900 metros, detectó un objeto biológico de 28 metros que se acercó a 10 nudos, imposible para cualquier criatura conocida a esa profundidad. Los focos iluminaron una piel blanca sin marcas, un torso humanoide y 2 brazos que terminaban en algo parecido a manos de 5 dedos. La criatura se quedó quieta frente a la ventanilla durante 8 segundos. Luego apagó los focos con un solo movimiento, simplemente los tocó y desapareció en la oscuridad. Desde entonces, Japón ha restringido severamente las inmersiones científicas en ciertas zonas del mar de Weddell y del Mar de Ross. Los pescadores de krill siguen viendo Ningen, pero ya no hablan. Cuando alguien pregunta, se limitan a decir: el mar guarda lo que el hielo olvida. Bajo las aguas negras frente a la península de Izu, a 2000 metros de profundidad, se encuentra el Ryugu-ho, el Palacio del Dragón del Mar. Los pescadores ama de la bahía de Suruga lo conocen desde hace milenios. Cuando el mar está tan transparente que se ve el fondo como si fuera cristal, aparece un resplandor verde esmeralda que no es bioluminiscencia. Es la luz de las lámparas de perlas del palacio de Ryujin, el dios dragón que controla las mareas y los terremotos marinos. El palacio está construido de coral blanco y cristal de roca, con torres que se elevan hasta casi tocar la superficie. Sus puertas son mandíbulas de ballenas fósiles, y los jardines están llenos de anémonas que cantan cuando pasa el rey dragón.
Ryujin tiene cuerpo de serpiente de 100 metros, escamas de jade y oro, y barba de nube de tormenta. Sus ojos son 2 perlas negras del tamaño de ruedas de carro. Según la leyenda, hace 1300 años, una pescadora ama llamada Otohime se enamoró del príncipe humano Hori. Ryujin le permitió casarse y vivir en el palacio, pero con una condición: nunca podría regresar a la superficie para siempre. Otohime rompió la promesa al subir a ver a su madre enferma. Cuando intentó volver, las puertas del palacio se cerraron y Ryujin lloró lágrimas que se convirtieron en las perlas negras que hoy usan las sama como peso en sus cinturones. Desde entonces Ryujin está triste y enfadado. Cada cierto tiempo elige a una nueva doncella humana para reemplazar a Otohime. Las pescadoras ama que bucean demasiado profundo sienten de pronto una corriente caliente que las arrastra hacia abajo. Si no llevan el cuchillo ritual de hierro, el tengugatana, desaparecen para siempre. Las que regresan cuentan que vieron un dragón dorado que las miró con ojos llenos de lágrimas y les habló en voz que resonaba dentro del pecho: «Quédate conmigo y nunca envejecerás». En 1954, una ama legendaria llamada Kiyo-chan bajó a 34 metros buscando perlas a Bulón. Sus compañeras la vieron desaparecer en una nube de burbujas verdes. 3 días después, emergió viva, con el cabello completamente blanco a los 24 años. Nunca volvió a hablar, pero antes de morir dibujó en la arena una y otra vez el mismo palacio de cristal, con torres que subían hasta el cielo. Los terremotos submarinos frente a Shizuoka son, según los ancianos, Ryujin golpeando el suelo del palacio con su cola cuando está enfadado. El gran terremoto de 1854 que destruyó la costa fue porque un buque de guerra americano disparó cañonazos cerca del palacio. Desde entonces los pescadores lanzan al mar botellas de sake y arroz envuelto en hojas de bambú cada vez que pasa un barco militar. En 2011, después del tsunami de Tohoku, el robot submarino Abismo japonés bajó a 2200 metros para estudiar la fosa de Suruga. Las cámaras captaron algo imposible: estructuras geométricas perfectas, columnas de coral blanco tallado y luces que se encendían y apagaban como si alguien las controlara. De pronto, una sombra gigantesca pasó frente a la cámara. Una serpiente de escamas iridiscentes de al menos 80 metros. El robot perdió señal durante 17 minutos. Cuando volvió a transmitir, estaba a 15 kilómetros del punto original y la batería estaba completamente descargada. En los últimos segundos de grabación, se oye una voz profunda, como 100 campanas de bronce hablando al unísono. «Humanos, no pertenecéis aquí». El gobierno clasificó el vídeo, pero las ama de Izu siguen buceando, y cuando alguna desaparece, las demás dicen simplemente: «Fue invitada al palacio», y nadie llora, porque saben que esa mujer ya no envejece, que vive rodeada de perlas y corales cantores, sirviendo té de algas al dios dragón que llora perlas negras por una mujer que se fue hace 1000 años. En los arrecifes de las Visayas entre Cebú y Negros habita el Mananangal Nandagat. El gallo de agua tiene cuerpo de gallo gigante, plumas rojas como sangre de tiburón y cresta que brilla como fuego fatuo. Su cola es de pez escorpión, llena de espinas venenosas. Sus patas son garras de cangrejo que pueden romper el casco de una banca de madera con un solo picotazo. El gallo de agua canta exactamente 7 veces antes de un tifón. Su canto es tan fuerte que rompe los tímpanos y hace sangrar la nariz. Los pescadores antiguos decían que es el espíritu de un gallero que apostó su alma al diablo y perdió. Desde entonces está condenado a avisar de las tormentas que él mismo provoca con sus alas. Cuando el gallo canta, hay que regresar a tierra inmediatamente. Si no, salta al barco y empieza a picotear el fondo hasta abrir un agujero. El agua entra como una cascada y el barco se hunde en minutos. Los cuerpos nunca aparecen.
El gallo se los lleva a su nido en el fondo del mar, donde los convierte en huevos que eclosionan más gallos de agua. En 1948, durante el tifón Amy, todo el pueblo de Bantayán perdió 42 bancas de pesca. Solo volvió un niño de 11 años, agarrado a un remo. Contó que vio un gallo rojo del tamaño de una casa subido a la proa de su barca, cantando con voz humana, Pitum put pito, pitum put walo. El niño se tapó los oídos con algas y rezó el Padre Nuestro al revés. El gallo se enfadó y voló al cielo, provocando el tifón que destruyó la isla. Los viejos pescadores llevan siempre un gallo vivo en la barca como ofrenda. Si escuchan el canto del gallo de agua, cortan el cuello al gallo vivo y arrojan la sangre al mar. El gallo de agua huele la sangre de su propia especie y se distrae lo suficiente como para que la barca escape. En 1984, el super taifún Ike se acercaba a Samar. Un pescador llamado Tilloy Pidong se negó a volver a puerto porque tenía una red llena de lapu-lapu. A medianoche empezó el canto. Sus compañeros lo vieron sacar un machete y cortarle la cabeza a su propio gallo de pelea favorito, un animal que había ganado 100 peleas. Arrojó el cuerpo al agua y gritó, Parasaimo, Satanas Nangdagat. El gallo de agua emergió, tragó el gallo muerto entero y desapareció. La barca de Tilloy fue la única que sobrevivió al tifónic en toda la costa este de Samar. Los biólogos marinos han encontrado en los arrecifes de Apo Island huesos de gallo mezclados con espinas de pez león y conchas de nautilus. Los pescadores se ríen y dicen, eso es lo que queda cuando el mananangal tiene hambre. Todavía hoy, cuando un tifón se acerca, los gallos de las Visayas empiezan a cantar a medianoche aunque no haya amanecido. Los viejos saben que no son los gallos de tierra. Es el gallo de agua avisando que viene tormenta y que alguien tendrá que pagar con sangre de ave para calmarlo. En los canales brumosos de Chiloé navega el Caleuche, el barco fantasma de los brujos. No es un barco normal. Navega bajo el agua, iluminado como un pueblo en fiesta, con música de acordeón y guitarras, que suena como si estuviera al lado tuyo aunque estés en tierra. Sus velas son de piel de foca, su casco de madera de alerce que nunca se pudre, y su tripulación son los ahogados recientes que los brujos han rescatado del fondo. El Caleuche aparece solo después de tormentas fuertes cuando el mar está lleno de muertos. Los brujos de la recta provincia, la sociedad secreta de Chiloé, lo invocan con tambores de cuero de lobo marino y sangre de cordero. El barco emerge como una ballena blanca, recoge los cuerpos y los lleva a su interior. Allí los muertos reviven, pero ya no son humanos. Tienen una pierna torcida hacia atrás, como los caballos, y les crecen colmillos de lobo. Durante el día el Caleuche es invisible, pero por la noche se llena de luces de colores y música de fiesta. Los pescadores que lo ven quedan embrujados. Tienen que bailar hasta que se les caen los pies. Si logran resistir, el barco se acerca y les ofrece oro y plata a cambio de su silencio. Quien acepta el oro se vuelve rico, pero al año exacto se lo lleva el Caleuche para siempre. En 1932, un pescador de Quellón llamado Anselmo Chiguay fue encontrado flotando en una tabla, loco de remate. Contó que había visto el Caleuche en el canal de Chacao. Era un bergantín gótico de 3 palos, pero navegaba completamente sumergido, con las luces de los camarotes brillando bajo el agua. De pronto se elevó hasta la superficie y abrió una escotilla. Salió un hombre vestido de guaso negro, con una sola pierna, que le ofreció un saco de monedas de oro español. Anselmo aceptó. Un año después, en la misma fecha, desapareció de su casa sin dejar rastro. Los brujos de Chiloé dicen que el capitán del Caleuche es el Millalobo, mitad hombre y mitad lobo marino, hijo de una mujer humana y un demonio del mar. Solo obedece a la Pincoya, la diosa rubia del mar Chilote, y al Imbunche,
el guardián monstruoso de la cueva de los brujos. En 1960, durante el terremoto de Valdivia, el más fuerte jamás registrado, el Caleuche fue visto por cientos de personas navegando contra la corriente del tsunami, recogiendo cuerpos que el mar devolvía. Un sacerdote jesuita intentó exorcizarlo con agua bendita desde la costa. El barco se detuvo, se giró hacia él y lanzó un chorro de agua negra que lo dejó ciego de un ojo. Hoy los chilotes siguen dejando ofrendas en las playas después de cada tormenta, botellas de mistela, cigarros y un plato de milcao. Si el Caleuche acepta la ofrenda, la botella aparece vacía al día siguiente. Si no, algún pescador desaparece y su barca aparece a la deriva con las velas desplegadas y música saliendo del fondo del mar. Los sonar de la Armada chilena han detectado en varias ocasiones un objeto grande que se mueve a 40 nudos bajo el agua en los canales de Chiloé sin dejar estela térmica. Cuando intentan seguirlo, desaparece. Los oficiales lo llaman el eco fantasma. Los chilotes sonríen y dicen: no es un eco, es el Caleuche buscando nuevos bailarines. Además del famoso umibozu negro y calvo que todos conocen, en la bahía de Tokio existe una variante mucho más rara y aterradora, el umibozu rojo, completamente plano, como una sombra carmesí sobre el agua. Aparece solo en noches de luna llena, cuando el mar está como aceite. No tiene volumen, es bidimensional, como si alguien hubiera pintado una silueta humana gigantesca directamente sobre la superficie. Mide entre 50 y 100 metros de alto y flota inmóvil, bloqueando la luna. Su contorno es perfectamente nítido, pero si intentas enfocarlo con binoculares, la imagen se distorsiona como si miraras a través de agua caliente. Los pescadores de Edo lo llamaban Akabosu, monje rojo, y decían que era el espíritu colectivo de todas las personas que murieron quemadas en los grandes incendios de Tokio y fueron arrojadas al mar sin ceremonia. Su odio al fuego es tan grande que si llevas cualquier tipo de luz artificial, lámpara, linterna, incluso un cigarrillo encendido, el umibozu rojo se enfurece y empieza a crecer hasta tapar completamente la luna. Cuando la luna desaparece, el mar se vuelve negro absoluto y el barco empieza a girar en círculos aunque no haya viento. Entonces se oye una voz que sale de todas partes y de ninguna: apaguen la luz o apagaré yo la luna para siempre. La única forma de sobrevivir es arrojar al mar todo el sake que lleves a bordo. El umibozu rojo es alcohólico, bebe el sake directamente del agua y se emborracha, encogiéndose hasta desaparecer. Si no tienes sake, el barco simplemente deja de existir. No naufraga, desaparece. Los registros de la Guardia Costera japonesa tienen más de 200 casos de barcos que se desvanecieron sin dejar restos en la bahía de Tokio en noches de luna llena desde 1780. En 1923, después del gran terremoto de Kanto, el umibozu rojo fue visto por miles de personas durante 3 noches seguidas. Los incendios habían matado a más de 100.000 personas y muchos cuerpos fueron arrojados al mar. El 3 de septiembre, la luna llena desapareció completamente durante 42 minutos. Cuando volvió a aparecer, había 37 barcos pesqueros menos en la bahía. Nunca se encontró ni un clavo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos americanos que entraban en la bahía de Tokio reportaban una sombra roja gigante que bloqueaba la luna y luego perdían toda instrumentación. El USS Archer Fish casi es destruido en 1944 cuando su capitán se negó a apagar las luces de navegación. El submarino empezó a girar violentamente y la brújula enloqueció. Solo se salvó porque un marinero japonés americano recordó la tradición y ordenó arrojar al mar todas las botellas de whisky de la cantina. En la actualidad, los capitanes de los ferries que cruzan la bahía llevan siempre una caja de sake de emergencia. Si ven la sombra roja, apagan todas las luces del barco, incluso las obligatorias, y arrojan el sake por la borda mientras rezan al dios del mar. La Guardia Costera japonesa lo sabe, pero hace la vista gorda. Mejor un ferry a oscuras 5 minutos que otro barco desaparecido. El 11 de marzo de 2011, después del tsunami de Tohoku,
El Umibozu rojo fue fotografiado desde un helicóptero de rescate. La imagen muestra una silueta roja perfecta de más de 80 metros, bloqueando la luna llena sobre la bahía. La foto fue retirada de circulación oficial, pero circula en internet. Los pescadores viejos dicen que esa noche el Umibozu bebió hasta saciarse. Había demasiado dolor en el agua, y todavía hoy, cuando hay luna llena y la bahía está demasiado quieta, los capitanes de los barcos de carga apagan las luces y susurran: tomen el sake Akabozu-sama y déjenos pasar. Y rezan para que la luna no desaparezca nunca.